Peláez Topete, una breve reseña de su carrera. Ella es ingeniera ambiental, egresada de la UAM Azcapotzalco, tiene un diplomado en mercadotecnia y actualmente está haciendo la maestría en ciencia de administración de negocios en el Instituto Politécnico Nacional. Ella inició su carrera profesional en proyectos de investigación de contaminación de aire en la zona metropolitana del Valle de México, calidad del agua, contaminación de suelo, subsuelo y acuíferos, y así como en medidas de mitigación, específicamente barreras reactivas. Ha realizado evaluaciones preliminares de sitio, manifestaciones de impacto ambiental, auditorías ambientales, programas de manejo integral de residuos, impartición de cursos de legislación ambiental y desarrollo de proyectos fase 2. Asimismo, actualmente es responsable de atraer los proyectos ambientales en el laboratorio de Intertec para el análisis y pruebas de suelo contaminado con hidrocarburos, metales pesados, residuos peligrosos, agua potable y residual, emisiones al aire, y dar cumplimiento a los aspectos legales que se involucran en distintos proyectos. Ha formado parte de equipos multidisciplinarios en la revisión de normas ambientales, tales como la actual norma oficial mexicana 138 de la Semarnat, o sea, que corresponde a hidrocarburos. Le damos gracias por estar acompañándonos esta mañana y le dejo el micrófono. Muchas gracias, doctora. Buenos días a todos. Bueno, pues como bien comenta la doctora, vamos a continuar con la impartición de las pláticas que corresponden a este curso de remediación de sitios contaminados. A una servidora le corresponde el tema de análisis de laboratorio e interpretación de datos. En particular, yo me voy a enfocar a los análisis de laboratorio. Viene una segunda ponencia que hará referencia ya como tal a la interpretación de los mismos. Bien, pues el día de ayer, durante casi todas las ponencias, veíamos que existe una parte de muestreo, una parte de colección de muestras. La colección de las muestras es solo una de las etapas de ese proceso, de esa planeación de un proyecto. La colección no es más que la toma de muestra como tal y su trasvase a los diferentes recipientes, que ya también ayer revisábamos algunos, para posteriormente llevarla, trasladarla, custodiarla, es la palabra indicada, a un laboratorio de pruebas. Esta parte de muestreo, sí quisiera yo hacer hincapié que es una parte medular para todo el proceso analítico también. ¿Por qué? La toma de muestras, una toma de muestras bien realizada, nos va a ayudar a tener resultados confiables y representativos. ¿A qué me refiero? A que si, por ejemplo, en el momento de la toma de muestras en campo, nosotros manipulamos demasiado una muestra y estamos hablando, ¿sí se escucha? Bueno, no nos pedimos mucho. Si manipulamos demasiado una muestra en campo, por ejemplo, podremos ya estar afectando la concentración o el contenido de orgánicos volátiles. Eso va a ser muy importante porque entonces en la parte analítica ya empezamos a tener ciertos errores desde esta parte fundamental, que es ese, la de muestreo. Bien, una vez que colectamos las muestras y el personal responsable de realizar dicho muestreo las envía ya sea a través de una empresa de mensajería o las custodia personalmente, las lleva al laboratorio y se da ese proceso de ingreso. En todos los laboratorios, no solo en Intertec, va a haber esta área, con diferentes nombres, en donde se reciban las muestras, es decir, en donde comparemos y verifiquemos que la información que nos llega en una cadena de custodia es la real. Comparamos el contenido de muestras, el número de muestras, los envases que van a conformar a cada una de esas muestras. Ya ayer veíamos que depende del tipo de parámetro o análisis que vamos a analizar, el tipo y cantidad de envases que necesitemos, así como el volumen de muestra. En el caso de hidrocarburos, bueno, pues vamos a recibir frascos de 125 gramos de vidrio que pueden ir juntos, un frasco para fracción ligera y Vitex, en el caso de que requeramos ambos. Fracción media, pesada y poliaromáticos pueden ir incluso en uno. Y se va a verificar esa información,
se va a verificar que la identificación de la muestra que le asigna, en este caso, corresponda a la misma identificación que va registrada en una cadena de custodia, que ya veíamos que incluso puede ser en algunos casos un documento hasta de tipo legal. Se va a verificar que vayan los tipos de envases, que lleguen en las condiciones adecuadas, es decir, con el tiempo o el periodo todavía que cubre la parte para iniciar el análisis, que lleguen los recipientes en buenas condiciones, no estrellados, no rotos. A veces por el movimiento en la mensajería sí llega a suceder que los recipientes se rompen, perdemos muestras, que lleguen a la temperatura indicada. Ya también veíamos que un aspecto importante que regula la norma es que las muestras lleguen a 4 grados centígrados. Y bueno, pues una vez que tenemos ya hecha esa revisión, se hace la captura de esa información y se ingresa a una base de datos, en este caso conocida como LIMS. Es un software que nos va a permitir administrar esa información para irla ingresando a todo el laboratorio. Un aspecto importante es que en esta área se le va a asignar una identificación de la muestra a cada una de ellas con un número consecutivo por el laboratorio, por varios aspectos. Número 1, cuidar el aspecto de la confidencialidad. La información que se maneje es información que le corresponde o que le pertenece a un cliente, no a un laboratorio. Y esta área es la última que conoce el origen de esa muestra. Son los únicos que registran si viene de un proceso de remediación, si viene de un proceso de caracterización, si es de una empresa, si es de un sitio en el que se va a realizar un proceso de compra, venta, etcétera. Y se le asigna esa identificación propia, nosotros la conocemos como una orden de trabajo, que va a ser entonces la que tenga esa secuencia al interior del laboratorio. Cabe señalar que la información que ustedes como clientes, o identificación o nombre que le den a una muestra, va a seguir conservando la misma. Es decir, al final, cuando integremos un reporte de resultados, va a haber la identificación en ambos aspectos, la que nosotros le estamos asignando de manera consecutiva para tener un mejor control, y por supuesto la que ustedes le asignaron desde un inicio, incluso en un plan de muestreo. La siguiente, por favor. Bueno, pues una vez que hacemos ese proceso de recepción de muestras e ingreso como tal al laboratorio, ya es que procederíamos a la parte analítica. Los análisis van a depender de los requerimientos que tenga, en este caso, el cliente, el consultor que desee hacer ciertas determinaciones, y pues va a depender del objetivo del proyecto. Este es un esquema general de lo que podemos considerar como un proceso de análisis. Ya mencionábamos que hay una área inicial de recepción de muestras en donde se asigna una orden de trabajo, identificación con un número consecutivo para tener mejor control. Todas las muestras van a pasar por un área de preparación. Difícilmente una muestra va a entrar directo a un equipo, menos de suelo. En el caso de las aguas, cuando son aguas muy limpias y queremos determinar trazas, a veces hasta partes por trillón, sí ingresaría directo a un equipo para determinar metales, por ejemplo. Pero de manera general hablaremos que esa preparación de muestras va a ser o una extracción o una digestión de metales, probablemente una lixiviación cuando vamos a caracterizar un residuo para hacer el famoso CRIT, por sus siglas de corrosividad, reactividad, inflamabilidad y toxicidad. Y una vez que se hace ese proceso de preparación de la muestra, pues ya va de lleno ahora sí a cada una de las áreas del laboratorio. Puede pasar a todas, puede pasar a una, va a estar en función del requerimiento del tipo de análisis que nosotros tengamos. El área de bola, nosotros así lo tenemos dividido, es un área en donde la técnica básica es la cromatografía. Aquí, hablando de hidrocarburos, vamos a determinar lo que es la fracción ligera, los hidrocarburos fracción ligera y los VITEX. En el área de semivolátiles, pues vamos a determinar lo que son hidrocarburos fracción media y poliaromáticos, también la técnica va a ser cromatografía. Y un área de química húmeda y metales, en donde vamos a hacer determinaciones de química general, ya sean titulométricas, volumétricas, gravimétricas, como es el caso de los hidrocarburos fracción pesada. También hay un área de microbiología, porque ya vamos a ver más adelante que es otro de los análisis que a veces se requieren en este tipo de proyectos. Bien, pues una vez que cada una de estas áreas
a las que llegó la muestra con su identificación propia del laboratorio ha sido procesada, ha sido analizada, se integra o llega toda la información a un área que denominamos nosotros como coordinación de proyectos, que son los responsables de dar seguimiento a un proyecto me refiero desde que sale el material, cuando nosotros lo proporcionamos a un cliente, desde que sale un técnico, un signatario acreditado para hacer un muestreo, regresa con las muestras, recibe el área de recepción de muestras, pasa por todas las áreas del laboratorio y finalmente a ellos llegarán resultados. Es una última área, es un último filtro de revisión, de confirmación de resultados, que junto con captura pues ya integrarán un reporte de resultados final. Por aquí les señalo que hay una determinación de sólidos. ¿Por qué? Pues porque todos los resultados son emitidos en base seca, mirar la humedad de la muestra para emitir un resultado real y confiable. Y en el marco de todo esto, por favor, pues yo les puse aquí que va a haber un aspecto de suma importancia, que es la calidad. Si se fijan, está involucrado, pero a la vez se mantiene independiente. ¿Por qué? Porque va a ser el área que regule, que supervise que todo lo que aquí se ejecuta se realiza bajo procedimientos de trabajo, bajo instrucciones locales de trabajo propias del laboratorio. No solo estoy hablando del que represento, de todos, pero además bajo los estándares o que las metodologías que estamos utilizando realmente hacen referencia a un método EPA, a una norma mexicana que nos dice cómo hay que realizar las determinaciones, etcétera, y quien va a estar regulando todos los aspectos de calidad. Es el área que asegurará que ese resultado realmente sea confiable, en muchos casos legalmente defendible, es decir, que va a tener toda la trazabilidad para poder ir hasta el origen de esa muestra, incluso al momento del muestreo, que va a tener toda una secuencia y vamos a tener certeza de que ese resultado es el real. La analogía con un análisis clínico es prácticamente el mismo. A veces no nos gustarán los resultados, a veces vamos al médico y nos dice, ve a hacerte este tipo de pruebas, nos dicen que estamos altos en triglicéridos y colesterol y de repente no nos va a gustar, pero no quiere decir que el análisis por eso esté mal realizado. Entonces esa área va a ser la que asegure que realmente lo estamos haciendo bien. Bueno, pues ya entrando de lleno a los análisis de laboratorio, ayer creo que en todos los casos mencionamos las normas oficiales mexicanas con que contamos en México o que tienen relación con la caracterización de sitios, con determinar concentraciones, ya sea de hidrocarburos, en el caso de la NOM 103, que también mencionábamos que estamos por obtener que está por publicarse la actualización de dicha norma, la NOM 147 que establece los criterios para determinar las concentraciones de remediación de suelos contaminados por metales pesados, arsénico, cadmio, bario, cromo hexavalente en particular, mercurio, níquel, plata, plomo, selenio, talio y o vanadio. Y bueno, pues ayer en alguna de las ponencias se mencionó esta norma, que es la NOM 021 de recursos naturales. Esta norma va a ser también importante ya en un proceso de remediación y para determinar qué tipo de análisis vamos a realizar, porque establece las especificaciones de fertilidad, salinidad y clasificación de suelos, estudio, muestreo y análisis. Esta norma va a ser muchas veces la referencia para determinar si la metodología de remediación que estamos utilizando o los reactivos o los materiales utilizados para ese proceso nos van a cambiar las características del sitio. Es decir, sí nos van a ayudar a mitigar el impacto de un contaminante, pero pues tampoco queremos que nos deje un suelo inerte, ¿no? Entonces, esta norma tiene las referencias de estas pruebas que nos van a determinar la fertilidad de un suelo, como pueden ser nutrientes primarios, secundarios, etcétera, para que finalmente podamos hacer la entrega de un sitio. Bueno, en términos generales, ¿qué es un método analítico? Pues un método analítico es
aquel método de investigación que consiste en que separemos un todo, lo descompongamos en sus partes o elementos para observar las causas,